todos. Ya estoy grabando. Nuestra clase de hoy es resolver ejercicios de dinámica. Entonces, dinámica de la partícula sería. Muy bien, entonces tenemos una serie de ejercicios aquí resueltos que vamos a compartir el procedimiento de la resolución con ustedes. El primero dice, en el sistema mostrado en la figura, la fuerza aplicada a la cuerda AB es de 60 newtons. El cuerpo tiene una masa de 5 kilogramos. Considerando que el módulo de la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado y despreciando el rozamiento, determinar la magnitud de la fuerza normal y el valor de la aceleración que la fuerza aplicada ejerce sobre. Bueno, para ello lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre, el bloque, donde vemos que actúa su peso, la normal del plano horizontal y la fuerza externa F, a la cual descompondremos en su componente horizontal y vertical. Este bloque en el eje vertical eh, va a estar en equilibrio. Por lo tanto, para calcular la magnitud de la fuerza normal, voy a valerme de esta condición de equilibrio y voy a calcular la normal. En el eje Y yo tengo que la sumatoria de fuerzas es normal, más fuerza por seno de 37 grados, menos el peso es igual a masa por aceleración, se escribe aquí, masa por aceleración en I, ¿verdad? Pero la aceleración en I es cero, ¿verdad? Por lo tanto, la sumatoria de fuerza en I es cero, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Entonces, yo de acá despejo mi normal, que es la diferencia del peso del bloque y la proyección vertical de la fuerza F, que sería F por seno de 37. Y la normal me sale 14 newton. Muy bien. Algo que le quería también agregar acá es que yo también tengo que ser, o sea, ustedes también tienen que ser capaces de comprobar este equilibrio. Probar ese equilibrio simplemente calculando el valor de la fuerza normal. Si la normal me sale mayor a cero, o con un número positivo, quiere decir que el cuerpo está en equilibrio, ¿verdad? Suponiendo el equilibrio. Sin embargo, si yo supongo equilibrio para calcular la normal y la normal me sale menor a cero, quiere decir que el cuerpo está acelerado en el eje Y, es decir, esta componente vertical de F es mayor que el peso del cuerpo, por lo tanto lo está levantando. ¿Entienden? En ese caso ya el cuerpo tendría una aceleración distinta, no sería una aceleración horizontal, sería una aceleración ya oblicua. Es como si fuese que un helicóptero estuviese levantando algo con una cuerda, ¿verdad? Bien, entonces, yo voy a calcular ahora la aceleración que produce esta fuerza. Para ello voy a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X, donde tengo que la única fuerza que actúa es la componente horizontal de la fuerza F, que sería fuerza por coseno de alfa, y es igual a la masa del bloque por su aceleración. De acá yo despejo la aceleración, que es fuerza por coseno de alfa dividido masa. Entonces la aceleración me sale 9,6 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya cumplí con lo que me pide el enunciado. ¿Alguna consulta? De mi ¿Ninguna? parte no, Bueno, Inge. sigamos. Muy bien, ejercicio número 2. En el ejercicio 2 tengo dos cuerpos de masa M1 30 kilos y M2 10 kilos, 10 kilogramos respectivamente. Entonces, estos están unidos mediante una cuerda inextensible y de masa despreciable que pasa por una polea ideal, también se faltó escribir. Y ambos parten del reposo. Calcular el valor de la aceleración de cada cuerpo y la fuerza de tensión en la cuerda. Despreciamos el rozamiento, ¿verdad? Y considerar G igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, entonces los pesos van a ser, el peso del bloque 2 va a ser 100 newtons, ¿verdad? Si G vale 10.
Bien, hacemos nuevamente los diagramas de cuerpos libres de los dos bloques. Del bloque 1 tengo que actúa la normal, que ejerce el plano horizontal sobre ella, el peso del cuerpo 1, que es la fuerza con que la Tierra la trae así, y la tensión que ejerce el bloque 2 sobre el bloque 1, que sería una fuerza horizontal hacia la derecha. No puede ser una fuerza horizontal hacia la izquierda, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque 2, en el cual yo veo que actúa su peso y la tensión de la cuerda. Entonces, lo que voy a hacer ahora es aplicar la segunda ley de Newton para cada cuerpo en la dirección de su movimiento, es decir, en la dirección donde el cuerpo está acelerado. Entonces, para el cuerpo 1 yo sé que la tensión, que es la suma de fuerza a lo largo del eje donde está la aceleración, a lo largo del eje del movimiento, digamos, la tensión es igual al producto de la masa del bloque 1 por su aceleración. Le llamo ecuación número 1. Y para el cuerpo 2 yo sé que la dirección del movimiento es hacia abajo, por lo tanto el peso del bloque 2 tendrá signo positivo y la tensión, como apunta en sentido opuesto, tendrá signo negativo. ¿Verdad? Peso del bloque 2 menos tensión es igual a masa del bloque 2 por la aceleración. Ambos cuerpos tienen la misma aceleración porque la cuerda es inextensible. Bien, entonces tengo la ecuación 1 y 2 y acá lo que puedo hacer es lo que yo prefiera. Ahora puedo hacer una reducción, puedo hacer sustitución para llegar a calcular la aceleración. En este caso yo hago una suma miembro a miembro de las ecuaciones 1 y 2, elimino la tensión y determino la aceleración como el cociente entre el peso del bloque 2 y la suma de las masas de los dos bloques. La aceleración me sale 2,5 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces lo que yo voy a hacer ahora es calcular la tensión de cada cuerda. La tensión de cada cuerda puedo calcularla de cualquiera de las ecuaciones, de la ecuación 1, de la ecuación 2. Es más fácil en la ecuación 1 porque directamente tengo que multiplicar la masa del cuerpo 1 por su aceleración, que sería 30 por 2,5, serían 75 newtons. Ambas tensiones son iguales. Acá les quiero enseñar algo también, que el problema no nos dice, pero la polea que sirve para hacer el cambio de dirección de la fuerza de tensión, es un cuerpo también que nosotros estamos despreciando su efecto en el sistema. ¿Por qué? Porque estamos despreciando la masa de la polea y la fricción también de la polea, ¿verdad? Cosa que en la realidad las poleas tienen masa y generalmente también tienen fricción, ¿verdad? Pero la masa, lo que quiero decirles es que la masa de la polea influye también en la aceleración del sistema. Vamos a ver eso en las últimas unidades del programa, cuando desarrollemos dinámica de rotación de sólidos rígidos. Allí veremos un nuevo concepto denominado momento de inercia, donde podremos entender cómo en una situación similar a esta, una polea que está girando influye en la aceleración del sistema. Claro, porque al ser una masa y al ser una masa en movimiento, obviamente va a necesitar cierta fuerza para acelerar. O sea, va a tener una inercia rotacional o momento de inercia y eso va a hacer que la aceleración en este caso disminuya un poco. O sea, digamos que dependiendo de la masa de la polea, la aceleración va a ser, qué sé yo, 2,3, 2,4 metros por segundo al cuadrado. ¿Verdad? Bueno, pero acá nosotros consideramos polea ideal, ¿verdad? Es decir, sin masa y sin rozamiento. Vayamos al siguiente ejercicio, ejercicio número 3. Bien, aquí dice, el coeficiente de rozamiento entre el bloque 2 y 3 es 0,3 y entre 3 y 2, o sea, entre 3, entre el bloque 3 y la mesa es 0,2. Si la masa 1 vale 15 kilos, la masa 2 vale 3 kilogramos y la masa 3 vale 4 kilogramos, entonces determinar la aceleración del sistema y las tensiones de las cuerdas. Muy bien, acá tenemos que atender muy bien porque tenemos un cuerpo encima de otro, ¿verdad?
y hay movimiento relativo entre 2 y 3. Es decir, 3 se mueve hacia la derecha y 2 hacia la izquierda, ¿verdad? Y hay rozamiento, ¿verdad? Lo que sí que ya sabemos cómo se va a mover este sistema, ¿verdad? No tenemos que andar haciendo ninguna suposición de sentido del movimiento, sino que tenemos claramente definido que este sistema se va a mover de la siguiente manera. El bloque 1 va a descender, el bloque 3 se va a mover hacia la derecha y el bloque 2 se va a mover hacia la izquierda horizontalmente. ¿Ok? Bueno, siguiente paso es, una vez que determinamos el sentido del movimiento, es hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? El diagrama de cuerpo libre del cuerpo 1 es simple, ¿verdad? Tenemos su peso y la tensión. Le llamamos tensión 1 a esta tensión, ¿verdad? La tensión entre el bloque 3 y el bloque 1. Sobre el bloque 2 actúa su peso, ¿verdad? El peso del bloque 2, la reacción normal que ejerce el bloque 3 sobre el bloque 2, le llamamos N sub 3, 2. La tensión que ejerce el bloque 3 sobre el bloque 2, le llamamos T sub 2. Y la fuerza de rozamiento que actúa sobre el bloque 2, que lo ejerce obviamente el bloque 3, ¿verdad? ¿Cómo voy a determinar el sentido de esta fuerza de rozamiento 2? Pues determinando el sentido del movimiento de 2 con respecto a 3. Tengo que determinar el sentido de movimiento del bloque 2 con respecto al bloque 3. Y el bloque 2 con respecto al bloque 3, ¿verdad? Suponiendo que el bloque 3 está en equilibrio, está fijo, está quieto, el bloque 2 se movería hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces la fuerza de rozamiento tiene que ser opuesta al sentido del movimiento del bloque 2, como tiene como característica ser una fuerza opositora, entonces la fuerza de rozamiento 2 es horizontal hacia la derecha. Bien, ahora el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 3. Acá tenemos el peso del bloque 3, que es W sub 3, la normal del plano horizontal, le llamamos N, y la reacción que ejerce el bloque 2 sobre el bloque 3 le llamamos N sub 2, 3. Luego tenemos la tensión en la cuerda 1 que ejerce el bloque 1 sobre el bloque 3, la tensión de la cuerda 2 que ejerce el bloque 2 sobre el bloque 3. Luego tenemos la fuerza de rozamiento que el bloque 2 ejerce sobre el bloque 3 y la fuerza de rozamiento que la superficie horizontal ejerce sobre el bloque 3. Fíjense qué cantidad de fuerza hay actuando sobre el bloque 3. Muy bien. Entonces, ¿cómo determino yo el sentido de la fuerza de rozamiento que ejerce la superficie horizontal sobre 3? Sencillo, porque el bloque 3 se mueve con respecto a la superficie horizontal hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento que la superficie ejerce sobre 3, que es F sub Rm, es hacia la izquierda. Y el sentido de la fuerza de rozamiento que 2 ejerce sobre 3 se determina sabiendo que el movimiento del bloque 3 con relación al bloque 2 es hacia la derecha. Es decir, si yo supongo que el bloque 2 está quieto, entonces el bloque 3 se mueve hacia la derecha con respecto al bloque 2. Entonces, como 2 es el que ejerce la fuerza de rozamiento sobre 3, esta fuerza de rozamiento deberá ser en sentido opuesto, o sea, hacia la izquierda. Entonces, esta es FR2. Y ustedes van a ver dos FR2. ¿Y por qué eso es, profesor? Porque son fuerzas de acción y reacción, ¿verdad? Conforme a la tercera ley de Newton. Al igual que N sub 3,2 y N sub 2,3. Son fuerzas iguales en magnitud y dirección, pero de sentidos opuestos. ¿Ya está? ¿Quedó claro? Si tienen consulta, vamos a aclarar ahora porque esto es de suma importancia para la resolución del ejercicio. Yo tengo una duda, profe. Sí, adelante. En este caso, uno de los sistemas no tiene que tener doble aceleración. ¿Doble aceleración? ¿Viste cómo o son todas la No, misma cuerda? no. Son todas. En este caso no hay diferencia de aceleración porque todas las poleas son poleas fijas, si te fijas. Cuando hay una polea móvil, ahí sí cambia la aceleración. Vamos a ver en el siguiente ejercicio eso. Profe, ¿puedes volver a Sí, explicar solo una vez más sobre el doble rozamiento, fuerza de rozamiento? sí, cómo no. El bloque 3 tiene doble rozamiento, ¿verdad? Sobre él actúan dos fuerzas de rozamiento. Una en su cara superior, ejercido por el bloque 2, o sea, como consecuencia, digamos, de la interacción entre el bloque 2 y el bloque 3, ¿verdad? Porque son dos superficies que están rozando, que están en contacto, por lo tanto, hay una fuerza de rozamiento entre ellos, así como el enunciado lo dice, ¿verdad? Y entre el bloque 3 y la superficie horizontal
existe también el rozamiento. Porque el problema, el enunciado lo dice así, ¿verdad? Entonces son dos fuerzas de rozamiento, una en su cara superior y otra en su cara inferior, ¿verdad? Hablando siempre del bloque 3. ¿Entendieron? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Y los sentidos de la fuerza de rozamiento, eso también es importante que sepan determinar, ¿verdad? El sentido de la fuerza de rozamiento siempre es opositora al movimiento relativo de las superficies, ¿verdad? En el caso del bloque 3, el bloque 3 se mueve hacia la derecha con relación al bloque 2. Entonces, la fuerza de rozamiento que 2 ejerce sobre 3 es hacia la izquierda, ¿verdad? Como está graficado acá. Sin embargo, sobre el bloque 2 tiene que ser lo opuesto, ¿verdad? El bloque 2 con relación al bloque 3 se mueve hacia la izquierda, por lo tanto la fuerza de rozamiento tiene que ser hacia la derecha, ¿verdad? Y eso se condice acá, ¿por qué? Porque son pares de acción y reacción conforme la tercera ley de Newton. Fíjense, Fr2 tiene sentido opuesto, ¿verdad? Sobre los cuerpos 2 y 3, ¿verdad? Uno con respecto a otro, ¿verdad? La normal 3 de 2 o normal los 3 son fuerzas iguales también en magnitud y dirección, pero en sentidos opuestos. ¿Ok? Bueno. Profe, Sí, escucho. ¿y cómo podemos diferenciar, por ejemplo, una polea móvil de una polea fija? O Y sea, te si vas es a como dar se dice cuenta todo. en la gráfica del enunciado te vas a dar cuenta cuándo es fija y cuándo es móvil, ¿verdad? Yo entiendo que esta polea que está aquí es una polea fija porque supongo que esto que está acá es una varilla, ¿verdad? Es una varilla, o sea, no una varilla, sino que puede ser también otro tipo de elemento que está sujeto a esta pared vertical. Entonces eso impide que tu polea pueda desplazarse, al igual que esta, ¿verdad? Ya vamos a ver un caso con una polea móvil. ¿Está? Sí, profesor. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué vamos a hacer para el bloque 1? Vamos a escribir según su ecuación de movimiento. Yo le llamo ecuación de movimiento a la ecuación que responde a la segunda ley de Newton. Yo tengo sumatoria de fuerza ni igual a masa por aceleración. Entonces yo tengo que la aceleración del bloque 1 es vertical hacia abajo. Por lo tanto el peso del bloque 1 tendrá sentido positivo, tendrá signo positivo. Y la tensión 1 tendrá signo negativo, pues se opone tiene sentido opuesto al de la aceleración del bloque 1. Esta sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa del bloque 1 y la aceleración del sistema, denominada A. A esta ecuación la llamo ecuación 1. Luego tengo la ecuación del movimiento para el bloque 2, ¿verdad? Sumatoria de fuerza en X es igual a masa por aceleración. Tengo que el bloque 2 se mueve hacia la izquierda, por lo tanto tensión 2 menos fuerza de rozamiento 2 es igual a masa de 2 por aceleración. Para el bloque 3 tengo sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Tengo que el bloque 3 se mueve hacia la derecha, ahora por lo tanto tensión 1 menos tensión 2 menos fuerza de rozamiento 2 menos fuerza de rozamiento que el piso ejerce sobre 3 es igual a masa de 3 por aceleración. Muy bien, entonces si yo hago una suma miembro a miembro de las ecuaciones 1, 3 y 5, yo voy a tener que la aceleración va a ser igual a la fuerza de más el doble de la fuerza de rozamiento que se ejerce entre 2 y 3 menos el peso del bloque 1 dividido menos m1 más m2 más m3. O bien podría decir que esta aceleración es igual al cociente entre el peso, como numerador tendremos el peso del bloque 1 menos el doble de la fuerza de rozamiento que se ejercen entre 2 y 3 y la diferencia también de la fuerza de rozamiento que la superficie ejerce sobre el bloque 3 dividido la suma de las masas de los bloques que componen el sistema. Entonces, ¿qué es lo que me falta acá? Me falta calcular los valores de la fuerza de rozamiento. ¿Cómo voy a hacerlo? Como los cuerpos ya están en movimiento, entonces la fuerza de rozamiento tiene un valor constante, ¿verdad? Que es igual al producto del coeficiente de rozamiento cinético, dinámico, multiplicado por la normal que hay entre la superficie en cuestión. Entonces, para calcular la fuerza de rozamiento que hay entre los bloques 2 y 3, basta con multiplicar el coeficiente por la normal que ejerce el bloque 3 sobre el bloque 2, que vendría a ser igual al peso. Esta normal puedo obtenerla haciendo una sumatoria de fuerza en I para el bloque 2 e igualarlo a 0, porque yo sé que en el eje Y este sistema
O sea, estos dos bloques, 2 y 3, están en equilibrio. Están acelerados en el eje horizontal, pero en el eje vertical están en equilibrio. Muy bien, entonces normal 3,2, yo despejo, es igual al peso del bloque 2. Y hago lo mismo para el bloque 3 para calcular la normal que el piso, que la superficie ejerce sobre él. Esta normal, denominada n, es igual a la suma de los pesos de los bloques 2 y 3. Multiplico por el coeficiente de rozamiento y calculo ya la fuerza de rozamiento, ¿verdad? Acá están los valores de la fuerza de rozamiento. Yo sustituyo esto en esta ecuación de aceleración, sustituyo además las masas de los cuerpos y calculo el valor de la aceleración, que me sale 5,25 metros por segundo al cuadrado. Bien, una vez que tengo estas aceleraciones, voy a sustituir en las ecuaciones 1 y en la ecuación sería 5, o en la ecuación 3. En la ecuación 1 y 3 sería más corto. Y calculo los valores de las tensiones, como pueden apreciar aquí en la presentación, ¿verdad? Entonces ya he respondido todo lo que el enunciado me está solicitando. Bueno, ¿alguna consulta? Háganla ahora porque esta es su oportunidad. De mi parte no, profe. ¿Alguien más? No, profe. Bueno, pasamos entonces al siguiente ejercicio, donde ya tenemos una polea móvil. Ahí te estoy respondiendo, compañero, vos que recién hiciste la pregunta, ¿cómo distinguiremos una polea móvil de una polea fija? Bueno, pues acá tenés una polea móvil, que es la polea C. Vamos a leer el enunciado. Determine la magnitud de la fuerza F que forma 60 grados con la horizontal aplicada sobre un bloque de masa 3 kilogramos. De modo que el cuerpo de masa 5 kilogramos tenga una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. El coeficiente de rozamiento cinético entre las superficies de contacto es 0,5. Desprecie la masa de las poleas. Muy bien. Para resolverlo vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre de los tres cuerpos, ¿verdad? Del bloque A, del bloque B y también de la polea C, porque la polea C es un cuerpo que también está en movimiento, es decir, la polea C también está acelerada. Muy bien. En el bloque A tenemos que actuar sobre el peso, la normal de la superficie, la tensión que ejerce sobre la polea C y la fuerza F que forma 60 grados con la horizontal. Vamos al bloque B. El bloque B, de 5 kilogramos de masa, sobre él actúa la tensión, le llamamos tensión 2, que es la tensión que ejerce la polea móvil sobre él y su peso. Y sobre la polea C, que sería la polea móvil, actúan sobre ella dos fuerzas de tensión que son verticales hacia arriba, y la fuerza de tensión que ejerce el bloque B sobre ella. Llamamos tensión 2. Muy bien. Fíjense acá. Esta polea tiene la misma aceleración que el bloque de 5 kilogramos. Sería 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿por qué yo hice esta afirmación? ¿Por qué yo dije que la sumatoria de fuerzas en I para esta polea es igual a 0? Es igual a 0 no porque la aceleración sea 0, sino que porque su masa es despreciable, o sea, es igual a 0, como dice el enunciado. Al ser su masa igual a 0, entonces la aceleración, por más que tenga un valor numérico mayor a 0, el producto de masa por aceleración es nulo. Entonces, es como decir que está en equilibrio, pero no está en equilibrio. Es que la masa es despreciable. Bueno, lo importante acá es que a través de esta ecuación yo voy a obtener una relación entre las tensiones 1 y 2. Es decir, que la tensión 1 es la mitad de la tensión 2. ¿Verdad? Bien. Y acá está lo que preguntaron hoy, de que este sistema, es decir, el bloque A y el bloque B, no tienen la misma aceleración. ¿Por qué? Porque en el mismo intervalo de tiempo, el bloque A está recorriendo el doble de distancia que el bloque B. Por lo tanto, la aceleración del bloque A será el doble de la aceleración del bloque B. ¿Por qué eso, profesor? Preguntarán.
Bueno, yo no sé si ustedes recordarán en nuestras primeras clases del CPA, donde habíamos desarrollado máquinas simples, habíamos hablado en aquel entonces de poleas compuestas. Un sistema de poleas compuestas es aquella que posee poleas fijas y poleas móviles. Así como tenemos nuestro enunciado, tenemos dos poleas fijas y una polea móvil, como pueden apreciar acá. Este tipo de sistema de polea compuesta produce lo que se denomina ventaja mecánica. La ventaja mecánica consiste en que para levantar al bloque B a través de esta cuerda que está aquí vinculada al bloque A, yo necesito la mitad de la fuerza del peso del bloque B. Pero a consecuencia de eso, la distancia de movimiento tiene que ser el doble que el bloque B. Es decir, para levantar el bloque B 1 metro, yo tengo que ejercer una fuerza igual a la mitad de su peso, pero recorriendo 2 metros. ¿Me entienden? Entonces, a través de este sistema de poleas compuestas se obtiene lo que se denomina ventaja mecánica, pero el trabajo de la fuerza es el mismo. ¿Por qué? Porque la fuerza se achica, o sea, se divide en dos en este caso, pero la distancia se duplica, o sea, el producto fuerza por distancia es igual. Pero en términos de cinemática, la aceleración de A es el doble que la aceleración de B y que la aceleración de C también, ¿verdad? Porque B y C tienen la misma aceleración. Por lo tanto, acá esta ecuación 1 es una ecuación que se hace bajo el fundamento que acabamos de explicar. ¿Ok? Bien, ¿me entendieron? ¿Me siguieron? Sí, profesor. ¿Será que podría ¿Será que podría ¿Sí? volver otra ¿Querés que vez vuelva a explicar? repetirle? Sí, por favor, profesor. Sí, sí, no hay problema. Bueno, acá lo importante es que el bloque A, ¿verdad? Cuando está en movimiento el sistema, el bloque A recorre el doble de la distancia que la polea C o que el bloque B, ¿verdad? El bloque B y la polea C tienen la misma aceleración. O sea, recorren distancias iguales en tiempos iguales. Sin embargo, el bloque A recorre el doble de la distancia que B y C en el mismo intervalo de tiempo. Eso implica que la variación de velocidad en el mismo intervalo de tiempo será el doble, ¿verdad? El doble de variación de velocidad tendrá el bloque A que el bloque B y el bloque C. Entonces, como la variación de velocidad será el doble, por lo tanto, la aceleración de A será el doble que la aceleración de B y que la polea C. ¿Entendiste? Sí, profesor. Muchas gracias. Bueno, me alegro. ¿Alguien más que quiera aclarar algo aquí? Aquí. La condición de aceleración siempre eso se cumple cuando es polea en ese caso. En este caso, en el que hay una sola polea móvil, sí se cumple. Pero si nosotros al sistema vamos agregando mayor cantidad de poleas móviles, esta relación de aceleraciones ya no se cumple, sino que supongamos que yo agregue una polea móvil más. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, este cable que está acá, voy a cortarlo, lo hago pasar por otra polea móvil, luego el cable bordea la otra polea móvil, sube, pasa por otra polea fija, pero agrego una polea fija más y lo amarro a la pared. Y por por las dos poleas móviles amarro eh, dos cuerdas y las sujeto a un bloque grande. Entonces ahí ya la aceleración del bloque A sería 4 veces la aceleración del bloque que estamos levantando. ¿Entienden? Pero nosotros no vamos a complicarlo hasta ese punto. La idea nuestra es que ustedes puedan comprender que en situaciones similares a estas, la aceleración del sistema no es la misma. ¿Está? Sí, profe. Se Bueno, entendió. perfecto. Entonces,
Como ya hemos definido el diagrama de cuerpo libre, la relación de aceleraciones, ¿verdad? Inclusive calculamos la relación entre la tensión que hay en el bloque B y en el bloque A. Ya podemos escribir nuestra ecuación de movimiento para el bloque A y para el bloque B también. Entonces, para el bloque A yo tengo sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Yo tengo fuerza por coseno de 60 menos tensión 1, ¿verdad? Menos fuerza de rozamiento. Esa fuerza faltó indicar acá, ¿verdad? Faltó indicar. Disculpen. Menos la fuerza de rozamiento. Es igual a la masa del bloque A por la aceleración. Por lo tanto, yo sustituyo la fuerza de rozamiento por el producto de su normal y el coeficiente de rozamiento y tengo lo que denomino ecuación número 3. Ahora voy al bloque B de 5 kilogramos de masa y escribo que la sumatoria de fuerza ni también es igual a la masa de B por su aceleración, es decir, la tensión 2, ¿verdad? Porque este bloque B se va a mover hacia arriba, ¿verdad? Entonces, tensión 2 menos peso de B es igual a masa de B por aceleración, ¿verdad? Yo, como conozco ya la aceleración de B, yo puedo calcular esta tensión 2, ¿verdad? Me sale 59 newtons, sería el peso de B más la masa de B por la aceleración, que sería 2, 59 newtons, ¿verdad? Entonces, con esto también puedo calcular la tensión 1, ¿verdad? Tensión 1 de 59 sobre 2 es 29,5. Ahora, yo llevo estas dos tensiones en la ecuación 3. O sea, llevo, perdón, la tensión 1 nada más en la ecuación 3 y ya puedo calcular el valor de la fuerza. Y la fuerza me sale 60,24 newtons. ¿Ok? Entonces, eso fue todo este problema. Solamente que acá en la aceleración de A tuve que usar la ecuación 1 también, tuve que introducir en la ecuación 3. ¿Por qué? Porque la aceleración de A es el doble que la aceleración de B, como ya habíamos explicado. Entonces la aceleración de A sería no 2, sino 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Me siguieron? Acá yo no hice explicación de la parte algebraica porque, como digo, eso es álgebra, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? Ustedes pueden volver a escribir en su casa para poder corroborar. Bien. Profe, ¿Alguna consulta? ¿Hasta aquí? tengo una consulta, profe. Sí, escucho. Profe, ¿qué condición debe darse para pedirle ayuda a la polea? Viste que vas a hacer un DCL de polea y te ayuda en sacar una ecuación ahí. Sí, ¿Cómo podemos notar eso, por ejemplo, en un problema diferente, un poco más complejo? lo que pasa es que vos tenés que mirar hacia adelante. Ya para resolver un problema de física, vos tenés que mirar hacia adelante ya. O sea, ¿qué es lo que me pide el problema? El problema me pide la fuerza F. Esta fuerza F me pide calcular, ¿verdad? Y yo tengo que pensar, ¿cómo voy a calcular esta fuerza F? A través de una sumatoria de fuerza ni igual a cero. Para el bloque A, yo no puedo calcular esta fuerza. Nunca. Pero si yo hago una sumatoria de fuerza en X, le igual a su masa por la aceleración, entonces tengo más posibilidades. Hago lo mismo para el bloque B para anular las tensiones, pero en este caso veo que las tensiones son diferentes, ¿verdad? Porque está la polea móvil. Entonces en este caso la polea móvil, su DCL me sirve para calcular una relación entre las tensiones que, digamos, actúan sobre la polea y la tensión que actúa sobre el bloque B. Para eso me sirve este DCL, ¿verdad? Para llegar a la ecuación 5, ¿verdad? En pocas palabras. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Entonces, si yo tengo que llegar al valor de la fuerza, el valor de la fuerza yo voy a obtenerla haciendo, digamos, el artificio matemático que hacemos siempre en dinámica entre las ecuaciones del movimiento para los diferentes cuerpos que actúan en el sistema o que componen el sistema, ¿verdad? Y yo al hacer eso sí o sí iba a necesitar el valor de la tensión 1, que es esta, que actúa sobre el bloque A. Y para calcular la tensión 1 solamente podría hacerlo a través de un diagrama de cuerpo libre del bloque C. Ahí creo que expliqué mejor aún.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, y entonces estos son los ejercicios que tenemos para resolver juntos y hay dos ejercicios propuestos también que le vamos a dejar. Y el próximo miércoles es nuestro parcial. Preguntan qué va a entrar hasta acá, hasta dinámica, ¿verdad? Dinámica del movimiento circular ya no va a entrar, no va a haber tiempo. O sea, en el grupo de ustedes vamos a dar, pero no, vamos a dejarlo para el segundo parcial para no cargarle tanto. Profe, ¿y Sí, centro de gravedad también entra? sí, va a entrar, centro de gravedad, sí o sí va a entrar. Entonces, centro de gravedad, todo lo que es cinemática y dinámica. Vectores, cinemática, estática, dinámica de la partícula en movimiento rectilíneo. Vale. Eso es lo que va a entrar. Profe, ¿y tiro parabólico? Tiro parabólico considero que está dentro de lo que se denomina cinemática. Sí, va a entrar también. Bueno, gracias. Dale, chicos, estudien. Y Profe, ¿el miércoles a qué hora vamos a rendir? el miércoles en el horario de la ingeniera Nila sería, no recuerdo, creo que a las 2 de la tarde. Las 3 y A las- 50 creo que tenemos. A las 4 tenemos los del B. Los del B. Bueno, entonces lo que se va a hacer, todos los grupos A y B van a rendir juntos, ¿verdad? Entonces se va a hacer en un mismo horario. Y ya le voy a dejar a cargo de la ingeniera, ella le va a escribir seguramente en el Classroom para confirmarle el horario, si se va a hacer en el horario de usted o en el horario del grupo A. ¿Ok? Profe, Y ahora, sí, ¿cuántos ejercicios aproximadamente van a salir? yo calculo que 4 por lo menos. Por lo menos 4. Para que tenga más chance, ¿verdad? Porque si son pocos ejercicios, no, le falta, no hacen uno y tienen un puntaje muy bajo ya. Lo que quiero es aprovechar este momento, que en el tiempo que nos sobra, si quieren ustedes aclarar alguna duda de otro ejercicio, podemos hacer eso ahora. Voy a cerrar ya mi presentación. Profe, Dale. ¿esta va a ser Sí. nuestra última clase o el lunes vamos a tener otra vez? Vamos a tener otra clase el lunes como corresponde. Bueno, gracias. Profe, Profe, los Sí, problemas sí. de la clase pasada, Sí, ¿podemos ¿qué pasó? resolver contigo? De la clase pasada, Sí. ¿cuáles? Y los que dejaste después de terminar tu, o sea, que dijiste que tenías una reunión y después... Ah, los problemas propuestos. Sí, 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 los problemas propuestos Sí. tan potentes. Sí, podemos Están solucionar. potentes. Sí, pucha. Bueno, pero no tengo resuelto como para presentar, ¿verdad? Pero sí podemos presentar ahora y tratar de explicarlo. Vamos a irnos a ver. Estoy abriendo. Ah, perfecto. Sí, son problemas bastante interesantes. Bueno, voy a presentar. profe, ¿de ese será que podría explicar el número 5 también, por favor? El número 5. ¿De cuál? De ese mismo tema, de este luego es profesor. ¿De este que estoy presentando ahora? Sí, Ok. Bueno, el 5 quieren entonces que explique, ¿verdad? Profe, el 1 también, por favor. El 1 también. Sí. Bueno. El 3 es lo que está complicado, profe. Ah, Legalmente vamos a todo está resolver todo, complicado. no vaya. Bueno, vamos al problema 1. En el problema 1 dice, sobre la plataforma de masa M se encuentra un hombre de masa M mayúscula. Una cuerda que está amarrada al elevador pasa por una polea y de allí a las manos del hombre. La cuerda y la polea son ideales. El hombre tira de la cuerda y sube con el elevador con una aceleración A. Calcular la fuerza ejercida por el hombre sobre la plataforma. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre
para para el elevador y otro diagrama de cuerpo libre para el hombre, ¿verdad? Y ahí el secreto simplemente es que sobre el hombre actúan tres fuerzas, ¿verdad? La primera fuerza que actúa sobre el hombre es la fuerza que ejerce el cable sobre él. ¿Por qué? Porque el hombre ejerce una fuerza sobre el cable, pero el cable ejerce una fuerza sobre el hombre hacia arriba. Luego tenemos que sobre el hombre actúa su peso y finalmente la normal que la plataforma ejerce sobre él. Luego, sobre la plataforma tenemos que se ejercen tres fuerzas también. El peso de la plataforma, la normal que el hombre ejerce sobre la plataforma, que sería una fuerza vertical hacia abajo, y la tensión de la cuerda. La tensión es la misma que que se ejerce sobre el hombre. O sea, la tensión que la cuerda ejerce sobre el hombre es la misma tensión que la cuerda ejerce sobre el elevador o sobre la plataforma. Entonces, si yo hago esos diagramas de cuerpo libre, luego escribo la ecuación de movimiento para cada uno de los cuerpos del hombre y de la plataforma y hago una suma miembro a miembro de esas ecuaciones, yo voy a poder calcular la aceleración. Pero pasa que acá la aceleración ya es un dato del problema. Entonces, yo con el diagrama de cuerpo libre del hombre, que voy a hacerlo acá en mi mente nomás, voy a tener normal menos peso del hombre menos menos peso del hombre más tensión es igual a masa del hombre por aceleración, ¿verdad? Entonces yo de acá tengo la normal y tengo la tensión, que son dos incógnitas, ¿verdad? Entonces, para la plataforma voy a escribir ahora su ecuación de movimiento. Sería tensión menos peso menos normal, igual a masa de la plataforma por aceleración, ¿verdad? Entonces, ahí yo tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. O sea, yo puedo resolverlo algebraicamente, no hay ningún problema ahí, ¿verdad? El problema de ustedes seguramente fue nada más que el DSL. Hay que hacer un DSL para cada cuerpo. Bueno, eso es el ejercicio 1. Luego querían el ejercicio 5. Profe, Sí. ¿por qué se pone la normal negativo? ¿En dónde? O sea, si en el DCL, por ejemplo, usted dijo ¿De quién? que ¿De quién? ¿De quién de del los dos? hombre, del ¿Del hombre? hombre, No, sí, la normal para el hombre no es negativa. No es negativa. El hombre se mueve ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿verdad? O sea, la plataforma y el hombre se mueven hacia arriba. Entonces, sobre el hombre, te vuelvo a repetir, la ecuación de movimiento es normal menos peso del hombre más tensión. Es igual a masa del hombre por aceleración. Y sobre la plataforma, sí es menos normal menos peso de la plataforma más tensión es igual a masa por aceleración. ¿Ahí está? sí, profesor. Bueno, pasamos al problema 5. Problema 5 tenemos, dice, calcular la fuerza horizontal F que debe aplicarse al carro de masa M mayúscula para que los carros de masa M1 y M2, cuyos rozamientos son despreciables, estén en reposo con respecto a él. Bueno, vuelvo a leer porque no, me distraje. Calcular la fuerza F que debe aplicarse al carro de masa M mayúscula para que los carros de masa M1 y M2, cuyos rozamientos son despreciables, estén en reposo con respecto a él. Bueno, cuyos rozamientos son despreciables. A ver, a ver, a ver. Vamos a pensar, a pensar, a pensar. Muy bien.
Vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre primeramente de los cuerpos 1 y 2, ¿verdad? Sobre el cuerpo 1 tengo que actúa la normal, ¿verdad? La normal que ejerce el carro sobre él, que es una fuerza vertical hacia arriba, su peso y la tensión, vamos a llamarle T nada más. Sobre el bloque 2 tengo tres fuerzas también que actúan. Tengo la tensión, el peso del bloque 2 y la reacción normal, que en este caso sería una normal horizontal, ¿verdad? Muy bien, entonces de esa forma yo puedo calcular la tensión de la cuerda, ¿verdad? ¿Cómo calculo la tensión de la cuerda? Simplemente, como yo sé que estos cuerpos van a estar en equilibrio con respecto al bloque, con respecto al carro, yo sé que la tensión va a ser igual a ¿quién? La tensión va a ser igual al peso del bloque 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, calculo la tensión va a ser igual al peso de 2. ¿Y cuál es la otra condición que tiene que ocurrir para que estos cuerpos estén en equilibrio? Que la aceleración del carro sea igual que la aceleración del bloque 1. ¿Por qué? Porque vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que el carro está en reposo. Si el carro está en reposo, entonces el bloque 2 va a descender y el bloque 1 va a moverse horizontalmente hacia la derecha con la misma aceleración que el bloque 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular la aceleración que tendría el sistema formado por el bloque 1 y el bloque 2, suponiendo que el carro está en reposo, calculo esa aceleración, ¿verdad? Tengo ahí guardado, le llamo, qué sé yo, ecuación alfa, no sé. Bueno, siguiente paso. Con esa misma ecuación, voy a calcular la tensión de la cuerda, ¿verdad? Con esa misma ecuación. No. Me estoy confundiendo. Está bien, calculamos la aceleración, eso es correcto, ¿verdad? Siguiente paso es calcular la tensión de la cuerda, suponiendo el equilibrio del bloque 2, porque en realidad va a estar en equilibrio el bloque 2, ¿verdad? Ahora, la siguiente condición es para que el bloque 2 y el bloque 1 estén en equilibrio. O sea, en realidad no es que el bloque 2 y el bloque 1 van a estar en equilibrio. El bloque 2 y el bloque 1 van a estar acelerados, pero van a estar acelerados horizontalmente. Nosotros en un principio supusimos que el carro estaba en equilibrio, pero que el bloque 1 y el bloque 2 estaban acelerados. El bloque 1 horizontalmente hacia la derecha y el bloque 2 verticalmente hacia abajo. Pero la realidad es que estos dos bloques van a estar acelerados, pero los dos van a estar acelerados hacia la derecha, horizontalmente. El bloque 1 va a estar acelerado con la aceleración que calculamos y el bloque 2 también va a estar acelerado con esa aceleración que calculamos, pero horizontalmente hacia la derecha. ¿Ok? Siguiente paso es determinar el valor de la tensión que hay entre 1 y 2. Y esta tensión vamos a calcularla considerando que el bloque 2 va a estar en equilibrio vertical, ¿verdad? O sea, la tensión va a ser igual al peso del bloque 2. Siguiente paso es considerar que el carro va a tener la misma aceleración que calculamos al principio. ¿Ok? Pero esa aceleración nosotros vamos a usarla para determinar el valor de la fuerza. Para ello vamos a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre del carro. Y en el carro, ¿cuáles van a ser las fuerzas que van a actuar? ¿Qué fuerzas actuarán sobre el carro? Muchas fuerzas, lo puedo asegurar. El peso del carro es una, la normal que ejercen las ruedas, que ejerce el piso sobre las ruedas.
la normal que ejerce el bloque 1, que es una normal vertical hacia abajo, la normal que ejerce el bloque 2, que es horizontal hacia la izquierda, la fuerza F que se aplica al carro. ¿Y cuál sería la otra fuerza? Pues la fuerza que ejerce el soporte de la polea, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre de la polea, ¿verdad? ¿Es así o no? Claro que sí, ¿verdad? Voy a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre de la polea, ¿verdad? Entonces, esta polea va a tener dos tensiones, T1 y T1, ¿verdad? T1 a la izquierda horizontal y T1 vertical hacia abajo, ¿verdad? Y como es una polea de masa despreciable, entonces vamos a suponer el equilibrio de la polea, ¿verdad? Vamos a suponer el equilibrio rotacional de la polea. La polea en realidad no gira, la polea está quieta ahí, ¿verdad? Pero como no nos da como dato la masa de la polea, entonces suponemos que es cero, y yo hago una sumatoria de fuerzas en X y en Y sobre la polea. Sobre la polea actúan, como dije, tensión 1 horizontal hacia la izquierda y tensión 1 vertical hacia abajo. Y además actúa una reacción R, que vendría a ser la reacción de este soporte que actúa sobre la polea, ¿verdad? Entonces, mi objetivo acá va a ser calcular el valor de la reacción de este soporte. Una vez que yo calculo la reacción de este soporte que actúa sobre la polea, esa será otra fuerza que actúa sobre el carro, que tendrá, por lo que yo veo ya, un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal. Entonces, ahí, esta reacción R va a salir en función de T. Y T ya, yo sé que es igual al peso de 2, entonces yo puedo calcular numéricamente el valor de la reacción. Esa forma un ángulo de 45 y actúa a su vez sobre el carro. Bien, y ya tengo el diagrama de cuerpo libre del carro y conozco también la aceleración del carro, entonces puedo calcular el valor de F. ¿Ok? Es bastante complicado el problema 5. Bastante fuerza hay, y bastante paso, bastante proceso tiene. No sé si me pudieron seguir. Lástima que no tengo resuelto. Bueno, la idea era que lo resuelvan ustedes. Lo que estoy haciendo ahora es darle una ayuda para que ustedes puedan resolverlo. Sirve, profe. Si puedes hacer el Sí, favor de subir nomás el video de la grabación de la clase. claro que sí. Ahora está Muchas gracias. grabando. Profe, si tenés el 3 resuelto, por favor, si es que puede alzar. Negativísimo. No seas cómoda, señorita. No tengo lo resuelto, pero la idea es que ustedes resuelvan. Pero te voy a dar una ayuda para que puedas resolver. En el sistema de la figura, la masa 1 vale 20 kilogramos. Tiene inicialmente una velocidad hacia arriba y sube el plano con inclinación alfa, ayudada por la masa M2 de 10 kilos. Los coeficientes de rozamiento son μ sub s 0,5 y μ sub k 0,3. Calcular para qué valores del ángulo alfa la masa M1 sube con aceleración positiva. Sube sin aceleración, sube con aceleración negativa, se detiene, ya no baja. Sube con aceleración negativa, se detiene y baja acelerando. Perfecto, no. Acá no hay nada complicado. Acá lo único que vos tenés que saber es qué tipo de fuerza de rozamiento usar. Cuando te dice que sube con aceleración positiva, simple, vos vas a calcular vas a diagramar tus cuerpos, vas a hacer los diagramas de cuerpo libre de los dos bloques, ¿verdad? En función, el cuerpo 1 va a estar en función obviamente del ángulo alfa. El ángulo alfa va a ser una variable, ¿verdad? Y cuando te dice, por ejemplo, para que suba con aceleración positiva, vos vas a considerar que sobre el bloque 1 está actuando la fuerza de rozamiento cinética, o sea que se calcula con el coeficiente 0.3, ¿verdad? Y en base a eso vos vas a calcular tu ángulo alfa, ¿verdad? ¿Y la aceleración cómo vas a calcular? Y la aceleración va a venir en función a quién, en función a alfa, ¿verdad? Entonces vos vas a determinar tu ángulo alfa de esa manera. Cuando dice sube sin aceleración, pues bueno, cuando sube sin aceleración, vos vas a igualar
la ecuación, vos vas a igualar a 0 la sumatoria de fuerzas en X para el bloque 1 y vas a igualar a 0 también la sumatoria de fuerzas en Y para el bloque 2 y vas a usar el coeficiente de rozamiento cinético. Cuando te dice sube con aceleración negativa, se detiene y ya no baja. Claro, vos en este caso vas a hacer una sumatoria de fuerza en Y, una sumatoria de fuerza en X o paralela al plano para el bloque 1, considerando la aceleración con sentido descendente al plano, ¿verdad? Y en ese caso sería el sentido de movimiento del bloque 2 sería vertical hacia arriba. Entonces con eso y usando el coeficiente de rozamiento cinético para tus ecuaciones, ahí vas a calcular el ángulo de inclinación para que suba con aceleración negativa. Y después dice sube con aceleración negativa, se detiene y baja acelerando, ¿verdad? Bien. La diferencia entre los bloques C y D es que vos vas a tener que usar en el ítem C el coeficiente de rozamiento cinético. Aquí, ahí ya se me complica porque dice que se detiene y baja acelerando. Sube con aceleración negativa, se detiene y baja acelerando. Ah, claro, sí. Va frenando, vio, profe. No. En los dos casos, el bloque sube y va frenando, ¿verdad? Pero en el ítem C, sube, va frenando y se detiene y ya no baja. O sea, lo que sucede es que una vez que se detuvo, ya el valor de la fuerza de rozamiento máxima hace que se quede el bloque, ¿verdad? O sea, en el ítem C el ángulo va a ser mayor que en el ítem D. En el ítem D tiene que ser un ángulo mucho menor porque esto va a subir y luego va a detenerse y va a bajar. No sé si me entendieron. Bueno. No entendí, profe. ¿Cómo puede subir algo con aceleración negativa? No. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué te dice el enunciado? El enunciado te dice que el bloque se está moviendo, ¿verdad? Se está moviendo hacia arriba con una velocidad inicial. Por eso te dice acá V sub 0, ¿verdad? Entonces, va a subir con una velocidad y al decirte que sube con aceleración negativa, eso quiere decir que va disminuyendo su velocidad en la medida que va subiendo. Entonces, ahí va a llegar a un punto en que se va a detener y ya no va a bajar. Ya no va a bajar. ¿Por qué ya no va a bajar? Porque el ángulo de inclinación va a ser, en este caso, un ángulo determinado, ¿verdad? Y luego va a pasar lo mismo, pero va a bajar otra vez acelerando en el ítem D, ¿verdad? Eso quiere decir que el ángulo va a tener otro valor. Ahí ya van a tener que razonar un poco más ustedes, porque si no ya lo voy a resolver todo, ¿verdad? Tienen que agarrar y escribir y hacer ejercicio. No esperen que otro nada más les resuelva o no esperen tampoco encontrar resuelto un ejercicio para poder ustedes entenderlo. Ustedes tienen que quemar pestañas. Y yo me acuerdo cuando era estudiante de ingeniería en física, yo me quedaba estudiando hasta la madrugada resolviendo ejercicios. No hay otra forma de tener éxito en esta carrera. Bueno, espero poder haberles ayudado en esto. Después, más ejercicios, este tipo de ejercicios ya hemos visto en la clase. Este es similar. Este es el que puede ser un poco más complejo, pero no hay mucha dificultad, ¿verdad? Para que permanezca a una altura constante quiere decir que los dos se van a mover con la misma aceleración y que la sumatoria de fuerzas verticales para el bloque de masa M minúscula va a ser igual a 0. En este caso, porque la aceleración es horizontal, pero verticalmente está en equilibrio. Bueno, entonces esa es la ayuda que les puedo dar.
La idea es que ustedes también razonen.